tardes. La verdad que es un placer estar en esta convocatoria para la quinta Feria del Libro de la Municipalidad de Mar Chiquita. Tenemos un especial agradecimiento hacia Laura y las bibliotecarias de este partido que nos invitaron a compartir la presentación de nuestro libro. Les queremos contar que, bueno, mi nombre es María Andrea Bustamante, soy profesora en Lengua y Literatura, trabajo en institutos de formación docente de Mar del Plata y en la universidad. Y me acompaña en este momento Alicia Costa, también profesora de literatura, también ha sido profesora del Instituto de Formación Docente, 19 de Mar del Plata, y ahora está felizmente jubilada. Pero siempre activa, pensando en la formación docente inicial y la formación permanente. En esta ocasión les vamos a presentar el libro que construimos juntas y que tiene el nombre de Desafíos y Decisiones, Intervención Docente en la Lectura y Escritura de Textos de Estudio. Alicia, ¿nos querés contar de la propuesta? ¿Cómo aparece? ¿Cómo surge? Bueno, la propuesta parte de dificultades reales que encontramos en las escuelas sobre la manera de abordaje de los alumnos sobre los textos de estudios de las distintas áreas curriculares. Cuando los chicos se enfrentan a los textos, se originan problemáticas de diferente tipo que es necesario afrontarlas, es necesario tomar un tiempo para ellas y resolverlas. En realidad, las dos fuimos profesoras de práctica del Instituto Superior Docente, y en esas circunstancias nos encontramos. La doctora nos contó que había esas serias dificultades en la comprensión de los textos, no solamente en la comprensión, sino que los chicos no entendían lo que leían, pero además no podían dar cuenta del proceso que hacían para estudiar, y tampoco podían llevar en forma escrita u oral los saberes de las ciencias y de manera óptima o de manera buena. Es decir, los profesores estaban muy preocupados por eso nosotros sabemos que los saberes de la ciencia se vehiculizan en los textos de estudios y sabemos cuáles son esas problemáticas. Es que allí hicimos un proyecto que comencé, yo me acuerdo en qué año, hace varios años, en la SB 34, y después continuó Andrea. Trabajábamos con los profesores de ciencias, daban a los chicos, y durante las 2 horas de clase, o a veces los 45 minutos, nuestras alumnas, que en ese momento eran practicantes, trabajaban la lectura y la escritura como manera de acercarse a los textos de estudio. Dio muy buen resultado la propuesta, los chicos terminaban la hora o las 2 horas y podían tanto escribir un texto como dar a conocer oralmente lo que resumían del texto. Había una propuesta pensada, planificada y con un propósito real, como era trabajar la lectura y la escritura en los textos de estudio. De ahí salió el libro, porque los mismos trabajos que hacían con ellos se nos dio por pensar, los profesores nos preguntaban cómo hacían. ¿Recordás, Andrea, que los profesores decían que no tenían ellos teoría de la lectura y la escritura en su formación inicial? Claro. Y nos pedían materiales. Y eso hizo que quisiéramos una propuesta como para dar respuesta a esos profesores, ¿no? Claro, nos pedían materiales para poder trabajar la lectura, la escritura y sobre todo la oralidad. Entonces, bueno, a partir de esos intercambios y las necesidades, surgió este libro un poco pensando en apoyo a los docentes en formación, pero también en acompañamiento a los docentes de otras áreas, ¿no? De las ciencias en general.
¿Te parece que les presentemos la tapa del libro? Yo voy a ver si puedo compartir la Dale. pantalla. ¿Ahí la vemos? Sí. ¿Ahí la ves, Alicia? Sí, Bueno, ¿querés es el contarnos? libro. Sí. ¿Querés contarnos Sí, por sí. el título? ¿Por qué se llama? Bueno, ¿Por qué le pusimos ese nombre que nos costó tanto construir? estuvimos más de un año pensando en el título, porque nuestra idea era leer y escribir en las áreas curriculares, pero seguramente no sé si los profesores iban a interesar. Y no había que poner un título más corto que llamara la atención, y después de escribir muchos títulos salió este Desafíos y Decisiones. En realidad, porque es un verdadero desafío para el docente de las áreas de ciencias, porque tiene que pensar en planificar, es un desafío porque tiene que tomar y el verdadero desafío de planificar de una manera determinada, es decir, elegir un corpus con el que va a trabajar y leer los textos que va a trabajar en forma muy analítica para saber en qué lugares detenerse, en qué lugar, para inferir qué van a pensar los chicos, qué pueden pensar, qué dificultades tendrán en cada párrafo. Si una lectura muy analítica y reflexiva del docente, con cada uno de los textos que prepare para una unidad, un proyecto, una secuencia didáctica y un trabajo, una planificación, que va en distintos aspectos, porque no es solamente la idea del vocabulario, sino que la lectura implica otra cosa y no es el vocabulario, es la estructura. Y bueno, y para eso tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones son leer en el aula, acompañar como lector modelo o como alguien que sabe algo más sobre lectura para que los alumnos puedan otorgar significado a lo que están leyendo. Así que por un lado es un desafío para él, porque tiene que cambiar quizá su manera de planificar, y también es una decisión tomada que esto se repite sistemáticamente, una forma de trabajar el texto, hasta que el alumno se hace el lector autónomo. Y el lector autónomo se hace después de un buen tiempo de repetir casi las mismas estrategias hasta llegar a integrarla, ¿no? Así que es el libro. Para nosotros también era un desafío, porque teníamos que pensar en docentes que no eran del área específica, ¿sí? Pensar también que estos docentes vienen de otra, digamos, de otra estructura de formación, y la idea tenía que ver con pensar en ofrecer estrategias de intervención docente, ¿no? Si bien en el texto tiene marcos teóricos, está escrito el libro de manera más amigable, de manera más clara, como para que los docentes de otras áreas no se asusten con la terminología propia de la lingüística o de las teorías de la lectura y de la escritura. Entonces lo pensamos desde ahí. También fue una decisión continuar con la gráfica o con la gráfica que tiene el libro, ¿sí? Que pertenece a, o sea, que en realidad continúa la línea del primer libro que presentó Alicia, que es con textos alfabetizadores, que tiene, digamos, el mismo formato, el mismo diagrama. Y Claro, además, le sí, pedimos a la diseñadora gráfica, Silvana Mattioli, que siguiera con la misma línea. No sabemos si vamos a hacer algún otro libro, porque yo estoy grande, Andrés seguramente seguirá. Pero yo no sé si me siento, lleva mucho tiempo hacer un libro. Pero bueno, por lo menos estos dos
siguieron con la misma línea gráfica, ¿no? Bien. Y también pensamos en ponerle en la tapa textos, también siguiendo la línea del primer libro, en este caso textos con los que el docente de otras áreas, digamos, trabaja de manera continua. Pero bueno, también nos pareció... ¿Querés empezar por...? Podríamos empezar a ver el análisis del índice, ¿no? Para Dale, que eso iba a decir, sepan qué hay dentro del libro. Nos pareció oportuno mostrarles el índice. A ver, voy a cambiar la pantalla para compartir el índice, así les vamos contando un poco de qué trata. A ver, espérame que no lo veo. Sí, en realidad los profesores de lengua conocemos la teoría de la lectura, la teoría de la escritura. Ahí va, a ver. Y ha evolucionado. Ahí voy. Pero los docentes de otras áreas no tienen por qué saberlo, porque es muy específico. Y a veces pueden pensar, como se pensaba antes, que saber juntar las letras o las sílabas o leer la palabra, significa que todo chico que sabe leer las palabras comprende el texto, sabe leer. Y saber leer no es eso. Exacto. Por eso, En la actualidad. Por eso, saber leer hoy es otorgar significado al texto. Claro, por eso nosotros pensamos que el primer capítulo tenía que tener que ver con las concepciones de lectura y de qué manera se construye el significado de los textos, ¿no? Como para poder empezar a trabajar con los estudiantes, con los textos y con la lectura. Por eso instalar la lectura en la clase de ciencias propone pensar estrategias en la que circulen los textos para que luego los estudiantes, juntos con la intervención del docente, puedan construir significados, construir nuevos significados. También pensamos que era necesario que el docente de ciencias pudiera tener... Ustedes ven el título... Sí. Ahí voy. Perdón. Termino esto y vemos lo de los títulos. Tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones teóricas que, si bien no son demasiado duras, sí tienen que ver con las diferentes concepciones de la lectura, ¿no? Para poder luego intervenir de manera didáctica. Alicia, ¿qué querías decir de los títulos? No, yo decía que pensamos en la estructura del libro, cuando lo empezamos a estructurar, pensamos que era bueno presentarlos como problemáticas. Ustedes ven que los títulos tienen signos de pregunta, porque en realidad son verdaderas problemáticas que hay que tratar de resolver entre los docentes, entre los que podemos hacer el libro, interactuar para resolver esas problemáticas. Y la primera problemática tiene que ver con cómo se construye el significado de los textos, porque en realidad no es que el texto diga y está en el texto lo que uno dice, lo que dijo el autor, sino que está la mitad en el alumno, en el lector, y la mitad en el que hizo el texto. Y los saberes se construyen dentro del aula, en la interacción con los textos que les da el profesor. En la segunda unidad, ¿sigo yo? Sí, dale. Sí. En la segunda unidad, ¿qué textos se leen en las áreas curriculares? ¿Cuáles son las dificultades que presentan los textos de estudio? También eso es específico de lengua, así que hemos tratado de escribir de una forma muy didáctica, muy como si estuviéramos dando clase de capacitación a los docentes, para que se acceda que en cada ciencia hay textos, se prevén que hay textos diferentes, formatos, secuencias base de textos, que son diferentes. No es lo mismo un texto expositivo. Todos son expositivos porque exponen ideas, pero no es lo mismo un expositivo narrativo que va a narrar una batalla o que va a narrar algo que pasa en un proceso científico,
como un texto descriptivo que describe una situación o que describe algo que está, un objeto, o que describe una época. Y tampoco que describe un castillo medieval, por ejemplo. Son textos que tienen estructuras diferentes, y mucho menos si es descriptivo o si es explicativo. El texto que explica es distinto. Estamos tratando en ese capítulo de que los docentes encuentren algunas características específicas de cada uno para tener el saber de que el texto que le está dando tiene una base descriptiva, por ejemplo, porque va a ser diferente la forma en que encare el texto, si es de una forma descriptiva, así es de una forma explicativa. Los nexos que se van a focalizar son diferentes. Supongamos que es un texto, bueno, eso lo diré cuando pasa a sociales, para no llenarlos de... La intervención didáctica va a ser diferente de acuerdo a cuáles son los textos que hay en cada área y cuáles son las dificultades que se presentan en los textos de estudio. Hay dificultades de lectura y dificultades de escritura. Son dos dificultades diferentes que el docente tiene que saber, porque a veces le decimos a los chicos, escriba el resumen del texto. Pero nadie me enseñó a hacer el resumen de este texto. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con ellos hasta lograr que al final de la hora los chicos puedan resumir el texto. Y entonces es más fácil escribirlo. Justamente porque, por eso tomamos el capítulo 3, ¿no?, con otra problemática que es de qué manera la escritura colabora en la construcción del conocimiento, ¿no? Primero, como decía Alicia, trabajar la escritura como un proceso, ¿no?, como un proceso que tiene partes, que tiene momentos, que sabemos que es planificar esa escritura, después cómo la ponemos en texto, cómo la escribimos, y después hay un momento de revisión necesario, que no sucede generalmente en las clases de las ciencias, porque en realidad es otro el propósito, pero sí está bueno que el docente de ciencias pueda comprender estos procesos para poder colaborar con la construcción del conocimiento. Entonces, pensamos estructurar este capítulo pensando en qué es escribir, y también problematizando, a ver si realmente el docente de ciencias debe enseñar a escribir textos. En realidad, el docente, creemos que el docente también enseña a escribir textos, sea de matemáticas, sea de sociales, sea de naturales, sea de química o física, porque mientras propone una actividad de escritura, logra, ¿sí?, pensar en cómo escribir. Entonces, lo ideal sería que además tengas estas herramientas, el docente de ciencias, para poder ayudar al estudiante en el proceso o en el momento de escritura. Y ahí también explicamos algunos textos o algunas tipologías o secuencias textuales, como decía Alicia recién, que como tienen que ser, como por ejemplo el resumen, escribir textos descriptivos, cómo escribimos, cuál es la organización, cómo se puede organizar una comparación, porque bueno, les pedimos comparen dos elementos, ¿no?, sea la materia que sea, hasta en prácticas del lenguaje, pero muy pocas veces reparamos en si los chicos saben qué es comparar. Entonces, generalmente lo que tenemos que hacer es, primero, enseñar a comparar. ¿Qué elementos necesita o qué herramientas necesita para comparar en un texto? ¿Cuáles serían esos criterios de comparación? ¿Cuáles serían las características que son similares y las que las son diferentes? Y lo mismo pasa muy seguido con las definiciones, ¿no? Les pedimos definan tal concepto. Y les pedimos que lo definan ellos, y en realidad estamos pidiéndoles que construyamos entre todos el conocimiento. Entonces ahí tenemos que también pensar que la definición, por ejemplo, tiene una estructura determinada, que se construye una definición con determinados pasos. Bueno, esos pasos están también en el libro. ¿Cuáles son los textos que presentan una organización narrativa? También lo trabajamos. Y argumentar, ¿no?
en muchas, generalmente en todas las áreas, se argumenta de determinada manera, pero siempre la argumentación está en el aula. El tema es cómo enseñamos esa estructura argumentativa. Y después, bueno, también hablamos un poquito de esas dificultades de las que hablaba Alicia recién, ¿no? Que tienen que ver con la escritura. En el capítulo 4 ya pensamos en dividir un poquito para los textos específicos de ciencias sociales y ciencias naturales, por ejemplo. Y entonces, ahí decimos los que más se usan, ¿no? Los textos que se leen y se escriben en sociales y naturales. Y bueno, ver de qué manera, todos con ejemplos, con trabajos prácticos, con cómo llegar a hacer que el chico lea párrafo por párrafo y entienda y saque la idea del párrafo, porque sin mira la idea principal, sino que ver de qué manera se construye el significado de cada párrafo. Entonces, en ciencias sociales y en ciencias naturales, vemos que en ciencias naturales, por ejemplo, el texto es explicativo, y la explicación es partir de algo que se sabe para llegar, para ir a algo que no se sabe y agregar un saber nuevo. Entonces, para eso hay que fijarse mucho cuando uno lee en determinados conectores, en conectores causales, ya que, puesto que. Entonces, a veces un conector nos dice, nos da la idea de cómo ir organizando para que se construya el saber. En ciencias sociales, si uno piensa en los conectores, que van haciendo que la organización textual sea progresiva, son conectores temporales. Y a veces los conectores temporales no están en el saber de los chicos. Un chico lee un primer párrafo que dice, en la década, en la tercera década anterior a Cristo, y eso ya es chino básico, ¿no? O en la centuria siguiente, en las primeras décadas del siglo XVIII, y eso hay que pasarlo a otro lenguaje para que entienda. Eso que parece tan fácil para los que podemos atribuir significado a los textos, los chicos no le atribuyen significado, y entonces lo pasan de largo. Entonces a veces no entienden el avance que lleva el texto hasta llevar al siglo XX, por ejemplo, porque no puede focalizar. Es el lector modelo, el intermediario, ¿no? El mediador de lectura, le llamamos nosotros, el que media entre el texto y el chico para saber qué quiere decir en la segunda centuria, o para ver qué es la tercera, o sea, del siglo XVIII. Entonces, la tercera década del siglo XVIII, lo que fuera, tiene un significado. Así que a veces son conectores que van haciendo más tarde, al año siguiente, al siglo siguiente, y al siglo siguiente al alumno se le perdió, ¿qué quiere decir? Y eso es lo que tenemos que relevar. Pero no solamente eso, a veces hay que relevar cuestiones, por ejemplo, en ciencias sociales, en geografía, dice allí, ¿y allí qué es? Allí hay que volver hacia atrás en el texto para saber de qué se hablaba para llenar el contenido de un pronombre vacío. Así que hay que resignificar lo que está escrito y llenar de significado lo que no está escrito. A veces hay un sujeto tácito, no está, porque hablan en el párrafo anterior de eso, de un determinado tema, y en el siguiente párrafo empieza con un sujeto tácito. Entonces hay que remitir eso al párrafo anterior, y mucho más cuando hay un texto comparativo. Ellos, los otros. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son los otros? Porque a veces hay que llenar de significado cada palabrita
que está en el texto, y eso lo hace el mediador de lectura, que es el profesor. El discurso argumental, que acá dice el discurso argumental en las ciencias sociales, bueno, en todas las ciencias, es un discurso que tiene mucho de subjetivo, porque empieza con armar una hipótesis, que primero hay que leer muchos textos de opinión, donde veamos la opinión o la hipótesis que defiende, después buscar, ver cuáles son los argumentos que defienden esa hipótesis, de qué manera los argumentos, los contraargumentos, las citas de autoridad que hacen ver que esa hipótesis prevalece, y la conclusión. Esto hay que buscarlo en los textos que uno lee para que después los alumnos puedan llevar adelante pequeños, breves textos argumentativos que pueda hacer una nota al diario, ¿no? Una nota de opinión al diario. Una Pero carta de bueno, lector. la infografía también. ¿Querés hablar vos de infografía, Andrea? Sí, como quieras. La infografía en realidad es un tipo de texto que se usa muchísimo, sobre todo en ciencias sociales, también en ciencias naturales, pero en ciencias sociales además se trabaja mucho, pero uno lo trabaja por ahí desde el desconocimiento, ¿no? Y tiene elementos importantes a tener en cuenta para leer una infografía, ¿sí? Y también para escribir una infografía, ¿no? Para construir una infografía. Sabemos seguramente que una infografía es un texto en el que comparten imágenes y explicaciones, ¿sí? O palabras o definiciones. Bueno, pero ese espacio en el que está ese Imposible texto ir. construido, Perdón. sí, ¿qué quería decir? Ese texto construido. No, que es posible ir del texto a la infografía Claro, con ayuda del profesor, o de la infografía al texto también, ¿no? sí. Y poder construir con los chicos infografías Claro. después a partir de textos explicativos o a veces narrativos también, ¿sí? Es importante poder trabajar, porque además también salimos de la lámina, ¿sí? De la lámina normal, y muchas veces la infografía es un tipo de texto que nos sirve para trabajar la imagen y relacionarla con los textos. También en este capítulo, Alicia, trabajamos la planificación, ¿no? Ya empezamos con secuencias didácticas. Primero también hablamos de la exploración de materiales de lectura, ¿no? La necesidad, por eso nuestra etapa en el libro, la necesidad de explorar materiales de lectura. El docente de ciencias tiene que buscar material, busca material generalmente, y el docente en general, para poder construir, ¿sí?, nuevos textos a partir de la exploración y de la búsqueda de fuentes de información. A partir de eso nosotros pensamos en mostrarles ejemplos de planificaciones. Hay algunas secuencias didácticas, creo que hay algo sobre proyecto también, no sé si en este capítulo, pero empezamos a partir de acá. Sí, en el que trabajamos la intervención docente en un proyecto. En realidad los profesores hacen esa búsqueda de bibliografía, los profesores normalmente lo trabajan. Lo que nosotros queremos aportar desde el área de las prácticas del lenguaje, por ser una práctica social, aportar lo que podemos para enriquecer esa posibilidad de llenar de significado los textos, de que a los chicos no les sea tan dificultoso aprender, ¿no? Bien. Estudiar y aprender. Y después tenemos un último capítulo, que es el capítulo 5, que habla sobre la problemática es cuáles son los saberes de lectura y escritura que contribuyen en el aprendizaje de matemática y química. Nos pareció importante acá destacar la construcción de consignas y la lectura de consignas. Sobre todo porque es una forma
de escritura, la consigna, que necesita algunos requerimientos. Entonces, planteamos algunas cuestiones que suceden cuando uno construye consignas y cuando el alumno lee las consignas, ¿no? La importancia de saber, de pensar esas propuestas de las consignas de manera tal que tengan un propósito determinado, ¿no? Y la resolución de problemas en matemática, sobre todo, y en química, propone también la puesta en texto, ¿no? Generalmente en las clases de matemáticas se pregunta cómo se hizo, cómo llegaste a este resultado, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el paso a paso de esa resolución? ¿Cómo llegaste a resolver el problema? Bueno, sabemos que en matemáticas se trabaja mucho con los registros, desde inicial se trabaja registrando los pasos de esa resolución del problema. Bueno, un poco hablamos acá del registro de cómo narrar ese proceso, ¿sí?, de resolución de problemas. Bien, en realidad sí. En la consigna también los verbos que se colocan, cómo ayudar a leer. Todos hemos pasado por chicos, señorita, no, señora, no entiendo la consigna. Y no es... No puse de nuevo la tapa. Y no entiendo la consigna porque a veces no la leemos juntos, porque si el verbo que construye la primera palabra de la consigna lo leemos entre todos, sabemos qué quiere decir, después, ¿no?, la palabra que sigue. Los verbos tienen mucho que ver, tanto en la lectura como en la escritura, y es algo que tenemos que focalizar. Así como un profesor de historia mira si un texto está escrito en tiempo pasado o en un presente histórico, así también el profesor de ciencias exactas puede mirar qué dice el verbo de la consigna para trabajar con los chicos y qué querrá decir esa palabra, cómo lo ponemos por escrito, ¿no? Porque Bien. ya les digo, si en la consigna dice compare una época con la otra, ¿y cómo hago para comparar? Primero hago una época y después la otra, o voy buscando las características de cada época que tengo que comparar en una y en otra, en una y en otra. Entonces, llevarlo al texto, a la comparación, es muy difícil. Estamos tratando en este texto de trabajar todo eso. Y en matemática es justamente también para comparar los distintos procedimientos, ¿no? Los distintos procedimientos que hicieron para resolver una cuenta, para resolver un problema. Bueno, en realidad es importante destacar que este libro propone estrategias y propone colaborar con la construcción de clases de estas áreas que proponemos nosotros. Esta propuesta editorial Esta propuesta editorial está pensada para alumnos de la formación inicial, de las carreras sociales, naturales, y a los docentes también. Docentes inquietos, por nosotros prácticas. Entonces, los profesores inquietos que vean que la didáctica son pasos que les ayuda a llegar al conocimiento, al saber. Así que está pensado para llegar tanto a estos docentes que dicen, no comprenden los alumnos, ¿cómo hago para mejorar? ¿Cómo hago para ver que mejoren ellos en comprender? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué estrategias puedo buscar? Y es como decía Andrea recién, el libro está lleno de estrategias porque somos profesoras de didáctica, no nos queda otra no que podemos trabajar pensar esos caminos que a nosotros nos han dado tantos resultados, ¿no? Porque nos han dado resultados. Sí. Y por eso queremos compartirlo, como docente jubilada, como docente en ejercicio. Sí. No, que todo esto que estamos diciendo, siempre pensando, tiene que ver siempre pensando en las prácticas del lenguaje, ¿no? Que las prácticas del lenguaje atraviesan todas las áreas de conocimiento. Entonces, nosotros somos unas convencidas
de que la alfabetización sucede en el aula, pero no en el aula de prácticas del lenguaje, sino que sucede en el aula de cualquier escuela, de cualquier espacio, de cualquier biblioteca, ¿sí? Y no solo en el área de prácticas del lenguaje, sino en otras áreas. Así que bueno, nada, agradecer nuevamente que nos hayan dado esta oportunidad de mostrar nuestro libro, de poder compartir algunas de las estrategias y de las nociones que presentamos, para que ustedes puedan ir y bucear en el libro que seguramente está en la biblioteca. Nos buscan en Facebook y estamos allí, porque el libro no tiene distribución, porque lo hicimos a pulmón y en editorial del instituto, no son de distribución, no hay circulación del libro, así que está en nuestras casas y en muy poquitos lugares, y así que somos nosotros la que lo vendemos al libro, así que si alguien tiene interés nos busca por Facebook. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.